abre la sesión. Le vamos a solicitar a la Secretaría que dé lectura a la cuenta si la hubiere. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 172 del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Jerko Lubetitz, mediante el cual solicita poner a disposición de la Comisión los contenidos del capítulo sobre educación y derechos humanos del informe anual 2025 sobre la situación de los derechos humanos en Chile, elaborado de conformidad al artículo 3 de la Ley 20.405. El capítulo aborda los siguientes temas: sistema de admisión escolar, sistema de financiamiento de la educación, programa de inclusión escolar PIE, infraestructura de los establecimientos, calidad de la educación, carrera y formación docente y violencia en contexto escolar. Correo electrónico de la diputada Valentina Becerra, por medio del cual solicita invitar a una sesión de la comisión al rector de la Universidad Austral de Chile, señor Egon Montesinos, con el fin de poder aclarar las siguientes situaciones. 1. Hechos ocurridos durante el día miércoles 8 de abril en curso con la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señora Jimena Lincolau, quien asistió a la inauguración del año académico 2026 en la UACH, visita que fue marcada por protestas de estudiantes siendo agredida con insultos, golpes y agua durante el trayecto a su vehículo. Y 2. Sumarios e informes a la UACH. 3. Solicitudes de audiencia de los investigadores y representantes de las organizaciones que se enumeran a continuación para entregar su opinión acerca del proyecto de ley original mensaje que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa. Investigadora del área de estudio de Vida País, señora María Francisca Figueroa. Investigador asociado del Centro de Políticas Comparadas en Educación y el Centro de Liderazgo Educativo de la Universidad de Diego Portales, señor Gonzalo Muñoz. Representante de la Fundación Escuelas Abiertas, señora María Paz Larraín. En representación de la Asociación Nacional de Empleados del Ministerio de Educación, Andime, señor Felipe Larenas. Y directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020, señora Ingrid Olea. Correo electrónico de la Asociación de Docentes Directivos de Valparaíso, a través del cual adjuntan carta que expone la necesidad urgente de contar con una carrera directiva docente, iniciativa que es el resultado de un trabajo sistemático y colaborativo desarrollado durante más de 10 años por diversos actores del sistema educativo. Señalan que este proyecto de ley debió ser ingresado en el mes de diciembre pasado por el Ministerio, sin embargo ello no se concretó, postergando una demanda largamente esperada y de alta relevancia para el fortalecimiento del liderazgo educativo en el país. En este contexto, solicitan a la Comisión impulsar las gestiones necesarias para que dicha iniciativa sea ingresada a la brevedad y pueda iniciar su discusión legislativa. Asimismo, solicitan se oficie al Ministerio de Educación y al CPIP a fin de recabar información sobre el estado de avance en la materia. Finalmente, correo electrónico de la señora Lorena Betancourt de San Antonio, a través del cual expresa su rechazo absoluto al reciente anuncio de cambio en la ley de gratuidad, por cuanto, según sus argumentos, se discrimina por edad, se limita la movilidad social y se afecta a miles de personas que quieren progresar. Es toda la cuenta, presidente. Se ofrece la palabra única y exclusivamente respecto de la cuenta. Diputada Schneider. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a las y los colegas, desearle un buen día. Quería solicitar, presidente, digamos, concurrencia y la posibilidad de que esta comisión tome el acuerdo de escuchar a los invitados e invitadas que han solicitado en el punto 3 exponer en el proyecto que estamos discutiendo en este momento. Particularmente la Fundación Educación 2020, particularmente también entiendo que mandó un correo a la directiva del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, y creo que es relevante esto, y voy a terminar con esto, presidente, muy breve, que no es algo que estamos solicitando solo los parlamentarios, es algo que está solicitando la ciudadanía, y yo lo llamaría a usted y al gobierno a tomar en cuenta eso, a poder escuchar puntos de vista y a no legislar a tontas y a locas, sino de verdad escuchar distintas posiciones técnicas, políticas, académicas que permitan enriquecer esta decisión. Eso es todo, presidente, ojalá pueda recabar el acuerdo para... Continúe. Bueno, diputado Barriga. Sobre la cuenta, presidente, se hacía mención de la invitación al rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, ¿ya?
en el grupo WhatsApp se habló de que pudiéramos conciliar esta carta, esta petición. Eso no se hizo, pero quiero solicitar que también podamos convocar a la delegada regional, porque resulta que ese día todos se preguntaban, ¿y dónde está la delegada? ¿Ya? Entiendo que ella se retiró minutos antes de esa asistencia, cuando el mandato y la representante del gobierno es la delegada regional en la región de Valdivia, y hay dudas al respecto de sus funciones, de sus atribuciones, de sus ejercicios. ¿Dónde está la delegada? Es la gran interrogante que se hace la comunidad también, y espero que pueda ser convocada. Muchas gracias. ¿Algo más respecto de la cuenta? Tenemos dos solicitudes. Lo primero, recabar el acuerdo para invitar a quienes están solicitando asistir para la discusión de este proyecto. Yo respecto del tema diría lo siguiente: nosotros ya cerramos la lista de invitados con las sugerencias que nos hicieron los diputados integrantes de esta comisión. En la medida que tengamos tiempo disponible, yo no vería inconveniente en invitar a alguno, pero creo que los tiempos que tenemos son muy acotados. Yo ayer les manifestaba que vamos a tener sesión el día de hoy, en la que estamos. Vamos a tener otra sesión a las 3 de la tarde y vamos a tener otra sesión a las 5:30 que va a concluir a las 7:30 de la tarde. Mañana estamos convocados nuevamente para durante la mañana, de tal manera de efectuar la votación en general y definir el tiempo para las indicaciones que hagan llegar los diputados o diputadas o el Ejecutivo, de tal manera de que podamos despachar el proyecto el día jueves. Dicho eso, ¿habría acuerdo para acceder a la propuesta que ha hecho la diputada Schneider de incorporar nuevos invitados de acuerdo a las solicitudes que han ingresado a la Secretaría? ¿Habría acuerdo? No, hay muchos invitados. Bien, no hay acuerdo. Respecto de la solicitud que ha hecho el diputado Barriga, yo sugiero lo siguiente: una vez que despachemos este proyecto, invitar al rector de la universidad y, por cierto, también a la delegada presidencial en la región. Pero una vez que hayamos despachado el proyecto, eso debiera ser para que no sea tan extemporáneo, el próximo martes en la sesión ordinaria de la comisión. Creo que los hechos que han ocurrido en la Universidad Austral, donde se agredió a una ministra, a una mujer, creo que amerita de que generemos el espacio para que el rector de la universidad pueda dar cuenta de los hechos que han ocurrido y, por cierto, también la voz y la opinión de la delegada presidencial. Si hay acuerdo al respecto, bien, así se acuerda. Diputada Serrano, respecto de la cuenta. Respecto al punto de los invitados, porque le pedí la palabra sobre el punto a propósito de cómo nos organizamos para lo que viene en adelante. Ya entiendo que están listas las citaciones del día de hoy y la de las 3 de la tarde, o sea, las de las 10 de la mañana y las de las 3 de la tarde. Y entiendo que, según el cronograma que usted nos propone, el día miércoles nosotros estaríamos llamados a votar en general. Cuando nosotros votamos en general también podemos recibir audiencia. Por tanto, presidente, le solicito, si usted lo tiene a bien, que pueda considerar, aparte de los invitados que quedaron afuera, cuando nosotros mandamos también las solicitudes de audiencia. Nosotros no quedamos en un número de invitados. Es más, yo presenté alrededor de 10 invitados porque hay mucha expectación de la ciudadanía, de organizaciones también de la sociedad civil que quieren hacerse presentes dentro de la discusión de este proyecto. Entonces, le sugiero, presidente, que podamos también ordenar y que en la tarde usted nos pueda traer también la propuesta de la citación para el día miércoles, donde queden también estos invitados que quedaron afuera. Tendremos en consideración, dentro de las disponibilidades de tiempo, la solicitud que usted ha hecho, diputada Serrano. Bien, entrando en la orden del día.
Esta sesión especial ha sido citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley originado en mensaje que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa. Este proyecto tiene urgencia calificada de discusión inmediata. En razón de lo anterior, y dando cumplimiento a los acuerdos adoptados, vamos a ofrecerle la palabra al profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Alberto Vergara Arteaga, quien se encuentra presente o conectado. Está conectado, perfecto. Ok. Don Alberto, ¿Sí? perfecto. ¿Escucha bien? Sí, yo escucho bien. Muchas gracias, señor presidente. Don Alberto, le agradecemos la disposición para poder participar de la discusión de este importante proyecto. Usted tiene la palabra hasta por 10 minutos. Tiene la Muchas palabra. gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas las honorables diputadas y honorables diputados. Brevemente voy a dar mis argumentos sobre cuáles son los criterios que permiten establecer que medidas como las propuestas en el mensaje presidencial pueden ser consideradas constitucionales, tanto desde el punto de vista del derecho constitucional chileno como del derecho constitucional comparado, y lo dicho también por organismos internacionales de derechos humanos, como por ejemplo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me voy a referir en primer lugar sobre todo a las medidas relacionadas con la revisión de pertenencias de los escolares y con la revisión de vestimenta, que ha dicho la doctrina y la jurisprudencia comparada que este tipo de medidas son procedentes en la medida que se cumplan con requisitos fundamentales o requisitos básicos. Lo primero es que este tipo de medidas tienen que estar establecidas por ley. Y por lo tanto, evidentemente, en la medida que esto se discuta y se apruebe a través de un proyecto de ley, se cumple o se cumpliría con el primer requisito. Y es algo de alguna manera que el dictamen de la Contraloría del 2019 levantó, porque efectivamente hasta el momento no existe una ley que explícitamente permita este tipo de medidas. Por lo tanto, la aprobación de esta ley vendría a salvaguardar esa observación que el 2019 hizo la Contraloría y vendría también a cumplir con el primer requisito que tanto los organismos internacionales como las cortes internacionales han determinado que permiten la procedencia de este tipo de medidas, o sea, que tiene que estar establecida por ley. Por lo tanto, de aprobarse el proyecto de ley se cumpliría con ese primer requisito. En segundo lugar, este tipo de medidas tienen que perseguir una finalidad legítima. Y obviamente, cuando lamentablemente hemos observado que la violencia ha entrado en nuestros establecimientos educacionales, perseguir el respeto a la vida y a la integridad física y psíquica de las niñas, niños y adolescentes, y así como de todas las personas que forman parte de la comunidad escolar, es evidentemente una finalidad legítima. Eh, de alguna manera uno podría, el proyecto lo hace, pero yo reforzaría, creo que sí, uno puede argumentar que quizás el proyecto debería ser más expreso, señalar que también estas medidas buscan proteger la vida de las niñas, niños, adolescentes y de las personas que forman parte de la comunidad escolar. El lamentable suceso de hace unas semanas en Calama nos demuestra que hoy día está en riesgo la vida de las personas que forman parte de las comunidades escolares. Por lo tanto, aquí también tenemos una segunda requisito que se cumple. El proyecto busca efectivamente tomar medidas que permitan proteger la vida, la integridad física y psíquica de las niñas, niños, adolescentes y de las personas que forman parte de la comunidad escolar. Y aquí también me detengo porque evidentemente mucho se ha hablado sobre el interés superior del niño. No hay interés superior del niño más relevante que proteger la vida y la integridad física y psíquica de las niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, no existe una falsa dicotomía entre este tipo de medidas y una supuesta afectación a el interés superior del niño, porque no hay interés superior del niño más relevante que la protección de su vida y de su integridad física y psíquica. Un tercer elemento que la doctrina comparada y los tribunales comparados han establecido es que la medida sea estrictamente necesaria. Y evidentemente, cuando hay sospechas fundadas
de que en las pertenencias de una persona que está haciendo ingreso a un recinto puede haber un elemento que pueda atentar contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, se cumple también con esta idea de que la medida es estrictamente necesaria. Tiene que ser proporcional, es un siguiente argumento, y evidentemente la proporcionalidad aquí se aplica a que lo que se tiene que permitir es que se revisen con la autorización legal pertinente, se revisen las pertenencias solo en relación con elementos que puedan afectar a la vida o a la integridad física y psíquica de las personas. Ahí está la proporcionalidad. Y también es importante entender que esa proporcionalidad, de alguna manera, en la medida que yo lo que busco es resguardar la vida y la integridad física y psíquica de las personas, esa proporcionalidad se cumple también respecto de el derecho a la privacidad o el derecho a la vida privada. Porque si aplicamos además los sistemas de resolución de conflictos entre derechos fundamentales, evidentemente una medida como la revisión de una pertenencia ante sospecha de que existe un elemento que pueda causar la muerte de una persona o daños a la integridad física y psíquica es absolutamente proporcional. Es importante, sí, que estas medidas no sean discriminatorias, por lo tanto, se tienen que aplicar por igual ante cualquier tipo de sospecha respecto de todo tipo de personas que hagan ingreso a los establecimientos educacionales y con respecto a la dignidad. Ahora, mucho se ha dicho que efectivamente el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha hecho hincapié en que hay que proteger especialmente a los niños, y ahí está el tema de, primero hay que tener en cuenta, lo más importante es proteger la vida y la integridad física y psíquica de las niñas, niños y adolescentes, pero además, en la medida que esta revisión sea consentida, y especialmente si es consentida por los apoderados, y ahí eventualmente se podría establecer medidas de consentimiento explícito, expreso por parte de los apoderados, no habría ningún problema. Ahora, también es importante tener presente desde el punto de vista constitucional que medidas similares ya se aplican en otros ámbitos de la vida nacional respecto de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, tenemos la aplicación de las normas sobre revisión de pertenencias que establece la ley de violencia en los estadios y su reglamento, y donde, a diferencia de lo que algunos señalan, ahí esa revisión no la hace personal ni de carabineros ni de la Policía de Investigaciones, porque la ley y el reglamento expresamente autorizan que sean privados los que revisen las pertenencias para poder ingresar a un estadio, dadas las también riesgos que hay en materia de violencia sobre las personas en los estadios. Y también otro ámbito en el que esto se aplica ya y sin ningún problema es en materia de seguridad aérea. El Código Aeronáutico y el Reglamento de Seguridad Aérea permiten expresamente que los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil revisen las pertenencias de todos los pasajeros, incluidos niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, en la medida que este tipo de medidas están establecidas por ley y que persigan un fin legítimo, como es la protección de la vida y la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes, y en la medida que se apliquen con las salvaguardias que he señalado precedentemente, no hay ningún problema desde el punto de vista constitucional ni desde el punto de vista de los derechos humanos. Ahora, sí es importante, y ahí efectivamente, que esta autorización esté dada por ley y que la ley establezca claramente los criterios que deben tenerse en cuenta al momento de que cada establecimiento establezca las medidas para proceder a la revisión. Estando la autorización legal, estando los criterios claramente establecidos por ley y estando claramente establecido en el reglamento, habiendo consentimiento de los padres y en la medida que hay autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes y habiendo consentimiento de ellos, no hay ningún problema. Y ahí, aquí me remito brevemente, también en relación con la vestimenta, la Corte Europea de Derechos Humanos ha autorizado expresamente, por ejemplo, la Don Alberto, prohibición. Uh-huh. le restan 2 minutos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Autorizó precisamente, por ejemplo, la prohibición del uso del velo islámico en Turquía y en Francia, entre otros motivos, por motivos de seguridad, en la medida que esa prohibición tenga, insisto, un fin legítimo y se aplique en forma no discriminatoria. Y por último, para ir terminando, señor presidente, me refiero brevemente al tema de la posibilidad de aplicar como sanción adicional a hechos de violencia, la inhabilidad de poder acceder temporalmente a la gratuidad. Ahí es importante tener presente que
tenemos en nuestro ordenamiento jurídico numerosos delitos que establecen, además de penas privativas de libertad, establecen inhabilidades e incompatibilidades. Eso uno lo encuentra en muchísimos delitos tipificados en nuestro Código Penal. Y es importante, presidente, que eso no implica una afectación al non bis in idem. ¿Por qué? Porque es una pena accesoria a la pena privativa de libertad. Y por último, las únicas restricciones que establece nuestra Constitución respecto del jus puniendi estatal están establecidas en el artículo 19, número 3 y 19, número 7 de nuestra Constitución, y ninguna de ellas se refiere a la prohibición de establecer como pena accesoria una inhabilidad a una pena privativa de libertad. Por lo tanto, desde el punto de vista constitucional tampoco habría ningún impedimento al respecto. Eso es todo cuanto puedo informar, señor presidente. Muchas gracias. Don Arturo, o sea, don Alberto, le agradecemos su disposición para participar de la discusión de este importante proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos a invitar a hacer uso de la palabra al presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Asistentes de la Educación Municipalizada de Chile, CONFEMUCH, al señor Arturo Escare, y le acompaña la vicepresidenta, la señora Alejandra Aguilar. Don Arturo tiene la palabra hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Espero que se me escuche bien. Se escucha fuerte y claro. Gracias, presidente. Bueno, saludarlo, presidente, y por su intermedio saludar a todas las diputadas y diputados y aquí los invitados que se encuentran acá en esta sesión. Diputado, presidente, quiero pedirle que vamos a dividir estos 10 minutos con mi vicepresidenta nacional, Alejandra Aguilar. Así que yo ocuparé 3 a 4 minutos para hacer la introducción y después mi vicepresidenta de la CONFEMUCH hará la propuesta. ¿Ya? Esperamos que exista preocupación por la seguridad de las comunidades educativas. Nadie puede estar en contra de estar en espacios más seguros. No obstante, este proyecto presenta un enfoque centrado principalmente en el control y la sanción, sin hacerse cargo de manera suficiente de la prevención ni de las condiciones reales en que hoy funcionan los establecimientos educacionales. La violencia en los establecimientos educacionales viene escalando hace bastante tiempo, y no solo la violencia física, sino también la psicológica, el amedrentamiento, las amenazas de forma presencial y en las redes sociales, la desprotección laboral son parte del día a día que hoy vivimos en los establecimientos educacionales. Existe un riesgo evidente de que estas medidas terminen trasladando responsabilidades hacia los y las asistentes de la educación, aumentando nuestra exposición sin garantías reales de protección. Las funciones de los asistentes de la educación, la mayoría están normadas por la Ley 20.267 en los perfiles de competencias laborales del Chile Valora. Y ahí no está la función de ser un guardia o policía, sino la de contribuir y apoyar al estudiante en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en reforzar sus valores. Nos preocupa que en la práctica se normalice que asistentes de la educación deban enfrentar situaciones de riesgo, revisar pertenencias o intervenir en conflictos complejos. Los asistentes de la educación no pueden transformarse en agentes de control ni asumir funciones que impliquen riesgo físico, confrontación directa o responsabilidades que no les corresponden. La seguridad no puede construirse a costa de la exposición de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Presidente, ahora le doy la palabra por su intermedio a nuestra vicepresidenta para que haga la propuesta. Buenos días a todas y a todas. Alejandra Aguilar, vicepresidenta de CONFEMUCH desde la comuna de Puerto Montt. Por su intermedio, presidente, agradecer este espacio, agradecer al diputado Barría que pudo conseguirnos esta audiencia tan importante. Los asistentes de la educación proponemos desde la realidad. Proponemos que se establezca explícitamente en la ley el principio de la no exposición de los asistentes de la educación, resguardando nuestra integridad física, psicológica y también la responsabilidad legal. La responsabilidad en la implementación de estas medidas no debe recaer en los trabajadores, debe estar en los sostenedores, en los equipos directivos, y así evitamos la delegación de funciones a los trabajadores asistentes de la educación.
Este proyecto debe incorporar participación vinculante, que toda la comunidad educativa, la seguridad no puede diseñarse entre cuatro paredes, debe construirse con asistentes de la educación, con docentes, con estudiantes, con las familias. Esto podría materializarse a través de jornadas participativas, vinculantes, con cambio de actividades dirigidas a través de las seremías de educación, con instancias formales de participación mediante encuentros planificados, con metodología, con información previa, con objetivos claros y que no sean espacios improvisados ni meramente simbólicos. Para implementar también nosotros necesitamos que sea un tema y un eje central la salud mental. Debe haber contención emocional, debe haber autocuidado para toda la comunidad educativa. La salud mental debe ser un eje central en el proyecto de escuelas protegidas, ya que la violencia en las comunidades educativas no surge de forma aislada, sino que responde a múltiples factores sociales, emocionales y por sobre todo territoriales. En ese sentido, su abordaje no puede recaer únicamente en las escuelas, sino que debe asumirse como una responsabilidad compartida entre distintas instituciones del Estado, garantizando apoyo real, oportuno y articulado. Y algo fundamental, este proyecto no considera recursos. Sin financiamiento, cualquier medida será difícil de implementar y terminará recayendo nuevamente en quienes ya están sobrecargados y sostenemos la educación día a día. La seguridad en las comunidades educativas no se construye desde la imposición, sino desde implementación, desde la participación y no puede hacerse sin resguardar a las y los trabajadores. También es importante resguardar y recuperar que las medidas no cambie el sentido y el foco que tienen las escuelas. Las escuelas no pueden transformarse en espacios de control punitivo, ni asumir funciones que corresponden a otros sistemas del Estado. Su foco debe seguir siendo formativo, preventivo y por sobre todo de desarrollo integral. Los establecimientos educacionales deben dedicarse para cuál fue su objetivo, la educación de nuestro país. Por eso la respuesta no puede ser solo control, sino en conjunto con prevención, participación vinculante, responsabilidad institucional y recursos para su implementación. Consideramos necesario que este proyecto cuente con más tiempo para su análisis y de esta forma podemos fortalecer la ley. También es necesario que se haga una diferencia entre lo que es un conflicto escolar, la violencia escolar y un delito. Recordemos que hoy día tenemos dos leyes, la ley Aula Segura, la 21.128, que es del 2018, y la nueva ley de convivencia y el buen trato, que es recientemente. Por lo tanto, tiene que existir un equilibrio entre fortalecimiento de la seguridad y el respeto. Y para finalizar, queremos hacer un llamado también a la ministra de Educación, porque nos preocupa que hasta ahora las y los asistentes de la educación no hayamos sido convocados a espacios de diálogo con la nueva autoridad ministerial. Esta ausencia de participación invisibiliza el rol fundamental que cumplimos las y los asistentes de la educación al interior de la escuela. Así que, ministra de Educación, por favor, una reunión con los actores y las personas que hacemos educación. No solamente los padres, los apoderados y los estudiantes son importantes. Las y los asistentes de la educación somos muchos de los que ejecutamos muchas de las políticas públicas que se hacen en este país. Muchas gracias, Alejandra Aguilar Navarro. Bien, le agradecemos la participación a la Confemuch, a don Arturo y la señora Alejandra Aguilar. Gracias por haber aceptado esta invitación y a continuación le vamos a dar la palabra al doctor en psicología, profesor de la Universidad de Santiago de Chile, señor Rodrigo Rojas Andrade, hasta por 10 minutos. Don Rodrigo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias también, honorables diputados y diputadas, por la invitación. Para analizar este proyecto, para mí es necesario realizar una traducción analítica del modelo de acción, ¿no? Si se examinan sus componentes centrales, el reforzamiento del control, la revisión de las pertenencias, la intensificación de la respuesta disciplinaria y la centralidad del resguardo frente al riesgo, se observa que estos elementos son consistentes con lo que llamamos actualmente políticas de tolerancia cero. Estas políticas privilegian la vigilancia, la sanción y en los casos más intensos la exclusión, bajo la hipótesis de que ello aumentará la seguridad y reducirá la violencia.
Sin embargo, la evidencia muestra de manera taxativa que estas políticas no producen los efectos deseados. Por el contrario, se asocian con mayor uso de suspensiones, expulsiones, deterioro del clima escolar, peores trayectorias educativas y efectos desproporcionados sobre estudiantes más vulnerables. Por tanto, el primer problema del proyecto para mí es bastante claro. La intervención que propone tiene una efectividad discutible a la luz de la evidencia disponible. Ahora bien, si este no es el camino consistente con la evidencia, la pregunta relevante entonces sería ¿qué funciona para estos problemas que estaríamos todos de acuerdo que es muy relevante resolver? Los enfoques con mejores resultados son los que se abordan en el centro lo preventivo, lo relacional y lo multinivel. Existen modelos como el apoyo conductual positivo que muestran efectos favorables de la reducción de conductas disruptivas. En segundo lugar, el aprendizaje socioemocional que muestra efectos consistentes en la reducción de agresión. Y en tercer lugar, a propósito de la autoridad, los modelos de disciplina autoritativa, es decir, aquellos que combinan estructura, normas claras, consistencia con apoyo emocional, relaciones positivas y percepción de justicia. La evidencia no sugiere optar por una u otra, sino más bien plantea que debemos combinarlas, ¿no? Esto implica, en una metáfora simple, mano firme, corazón tierno. Además, estos enfoques son mucho más efectivos cuando se organizan dentro de sistemas de apoyo de múltiples niveles, es decir, cuando la escuela articula estrategias universales para toda la comunidad, apoyos focalizados e intervenciones intensivas. Hasta aquí, entonces, el argumento es relativamente simple. El proyecto parece alinearse con una lógica de tolerancia cero, mientras que la evidencia recomienda una lógica preventiva, relacional y multinivel. Y aquí viene, a mi juicio, el tercer movimiento de mi análisis, que es central y que me parece que es importante reconocer que Chile ya ha avanzado en términos normativos, técnicos y programáticos en la dirección correcta. Es decir, el sistema chileno ya ha ido construyendo desde todos los sectores hasta ahora una arquitectura coherente con lo que la evidencia internacional recomienda. Por ejemplo, en el plano normativo tenemos la Ley 20.536 sobre la violencia escolar, que introdujo una regulación específica de la convivencia y el acoso. La Ley 20.845 de la inclusión escolar, que reforzó los principios de inclusión y no discriminación. La Ley 20.911 del Plan de Formación Ciudadana. La Ley 21.430, que estableció los sistemas de garantía y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. La Ley 21.545, la Ley TEA. La Ley 21.809 sobre convivencia, buen trato y bienestar. Y en el decreto 67, que integra una lógica de acompañamiento de trayectorias escolares más que inclusión. Además, tenemos una racionalidad educativa que va en la dirección que estoy planteando, ¿no? El marco para la buena enseñanza, que pone el acento en relaciones pedagógicas sólidas, seguridad emocional y física, sentido de pertenencia y construcción de ambientes propicios para el aprendizaje. Además, tenemos en el plano programático un sistema bastante sólido, el programa Habilidades para la Vida, la estrategia de salud mental en comunidad educativa, el programa PASMI, los programas de prevención como el SENDA, los dispositivos de apoyo transitorios de JUNAEF, que son los que se activan frente a las crisis. Y además, por ejemplo, todo este marco incluso ya está puesto en la superintendencia. Hace un par de días la superintendencia lanza la guía práctica de medidas de seguridad de establecimientos educacionales, donde les muestra cómo articular todas estas acciones en las escuelas, ¿no? Por tanto, el sistema escolar no está vacío de racionalidad ni de instrumentos. Por el contrario, está construyendo una arquitectura que se aproxima bastante a lo que la evidencia muestra como más efectivo. ¿Cuál es el problema? El problema es la implementación. Porque si la arquitectura ya existe, entonces tenemos un problema de implementación insuficiente, ¿no? Y aquí podemos plantear varios problemas, ¿no? Pero el primero de todos es que actualmente muchas escuelas se encuentran en la etapa de preparación e instalación. Están preparándose para instalar la ley de convivencia educativa, la ley de los 60 minutos, la ley de los celulares, y eso implica entonces una sobrecarga de implementación. No podemos poner una capa adicional a las escuelas que se están preparando. Lo segundo es que muchas escuelas están sobrepasadas de programas y de acciones y de protocolos. En promedio en Chile tenemos que cada escuela trabaja con 14 programas en un equipo insuficiente, sin recursos. Entonces, en mi impresión, y creo que el diagnóstico más fino, no es que falten nuevas facultades legales para controlar, porque incluso con las que tenemos ya es posible llegar a reglamentos internos que puedan
en base al consentimiento y al asentimiento, permitir la revisión. O incluso instalar pórticos también, pero de manera participativa, ¿no? Entonces, yo creo que si Chile ya construyó una arquitectura bastante alineada con la evidencia, pero con bajo apoyo de implementación, cobertura insuficiente, débil difusión de la oferta programática y articulación todavía más débil entre sus componentes, ese es el problema, ¿no? El problema entonces es que no es que necesitamos más, es que necesitamos más apoyo a la escuela. Necesitamos que existan estructuras sólidas de implementación. Entonces, en ese contexto, desde la perspectiva basada en evidencia, la apreciación principal es que que el proyecto no responde al principal problema de nuestro sistema actual. La necesidad más urgente no es intensificar el control, sino que fortalecer la implementación de una arquitectura multinivel que Chile ya comenzó a construir y que, a mi parecer, debe ser una de las más avanzadas de Latinoamérica. Por tanto, me parece que poner el acento en una nueva capa normativa que incluso podría exponer de manera innecesaria asistentes de la educación, docentes a riesgo, porque tampoco va a haber preparación. Este proyecto no tiene recursos, entonces necesitamos, por ejemplo, capacitación, por ejemplo, apoyo. Y ahí está el problema de nuestro sistema educativo, ¿no? El problema central de nuestro sistema educativo son las capas y capas de programas que existen, desarticulados y sin apoyo a la implementación y sin garantizar, por ejemplo, que los sistemas que actualmente tenemos respondan. Por ejemplo, faltan apoyos a los asesores de la DEPROV, faltan apoyos a los asesores técnicos de los servicios locales. Son ellos los que apoyan a los que apoyan. Hace un par de años hablábamos de cuidar a los que cuidan. Y exactamente ese punto de cuidar a los que cuidan, de entregar soporte e implementación, son los espacios que esta ley, este proyecto de ley nos está haciendo cargo y está sobrecargando aún más un sistema que ya tiene mucho que hacer en este cambio de pasar de una posición reactiva a una posición Don proactiva en salud Rodrigo, mental y convivencia. le quedan 2 Esa es mi minutos. intervención. Esa es mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. ¿Nada más que agregar? Nada más que agregar. Don, don Rodrigo, le agradecemos su aporte y la invitación que le hemos hecho para participar de esta comisión. A continuación, vamos a recibir en forma presencial al profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Finisterra y profesor de Derecho de la Educación y Libertad de Enseñanza de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el señor Joaquín Palma Cruzat. Don Joaquín, le damos la bienvenida, le ofrecemos el micrófono por 10 minutos. ¿Tiene? Señor presidente. Ahí sí, ahí se oye bien, ¿no? Sí, perfecto. Señor presidente, muchas gracias y por su intermedio me permito saludar a los miembros de esta comisión y a todos los presentes. Agradezco también la invitación de poder exponer sobre este proyecto de ley por mensaje presidencial número 010-374, que establece distintas medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa. Siguiendo un poco la presentación que me antecedió el profesor Vergara, en particular quiero hacer un análisis de la constitucionalidad de 3 distintas medidas que el proyecto contempla. Si bien es un proyecto con 6 artículos, pero contempla distintas medidas, pero en honor al tiempo vamos a hacer un análisis efectivo en relación con la facultad de la revisión de mochila y pertenencia a los estudiantes en primer lugar. En segundo lugar, la pérdida o la inhabilidad temporal del beneficio de la gratuidad para el acceso a la educación superior. Y en tercer lugar, la prohibición de prendas que impidan identificación facial y de aquellas que contengan mensaje alusivo a violencia u otras conductas que son contrarias a la ley. Como cuestión preliminar, quiero hacer presente que el enfoque de esta presentación es estrictamente de análisis constitucional, para dar herramientas a los honorables miembros de esta comisión en el debate legislativo que se vaya dando en el futuro para que las distintas medidas se vayan acordando a la Constitución y que puedan eventualmente, si se aprueba el proyecto, pasar el test de constitucionalidad que eventualmente pueda hacer el Tribunal Constitucional. En ese sentido, se va a prescindir de consideraciones de mérito o de eficacia de las medidas, y en ese sentido aprecio la multidisciplinariedad de los invitados que también pueden aportar desde esas perspectivas. Entonces, ¿cómo abordar este tema desde el punto de vista desde la constitucionalidad del proyecto?
En primer lugar, y de la discusión que se ha venido dando en distintos medios, es precisamente los distintos derechos o bienes jurídicos protegidos que se encuentran en conflicto. Como pueden apreciar en pantalla, se pueden encontrar, por un lado, derechos individuales de los estudiantes que podrían verse en tensión, como son la vida privada y la honra, la libertad personal, la libertad de expresión y la misma igualdad ante la ley. Y por el otro lado, se tienen otros bienes constitucionales que son de carácter colectivo, como son el derecho a la educación desde un punto de vista desde institucional en su dimensión de comunidad educativa, la seguridad y convivencia escolar y la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa. Lo importante aquí, y una de las cosas principales que se entiende desde el derecho constitucional, es que ningún derecho es absoluto. En su ejercicio se permite precisamente la limitación del ejercicio de los mismos, pero nunca atacar al núcleo del mismo, de modo que una medida o una injerencia estatal en un derecho pueda eliminarlo. Y aquí efectivamente no estamos ante esta situación de derechos que son absolutos, nos encontramos ante un conflicto de derechos en su ejercicio y que no puede, para la resolución de, de estos tipos de conflictos no puede aplicarse una lógica de prevalencia abstracta de uno sobre otro. Chile, y al igual que muchos ordenamientos constitucionales comparados, no utiliza la jerarquización de derechos como forma de utilización de solución de conflictos de derechos fundamentales. Utiliza otras medidas, y entre una de esas, que es la que vengo a proponer yo, que es el del principio de proporcionalidad, utilizado mayormente en tribunales constitucionales europeos y también en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno. Este test es una forma de analizar cada una de las medidas que consta de 4 pasos, en que para que una medida que va a afectar derechos fundamentales resulte constitucional, debe sortear cada uno de ellos. Cada uno más simple los primeros más simples y los dos últimos con un poco más de análisis constitucional. El primero de ellos, que la medida conste con un fin legítimo. En segundo lugar, que sea idónea, es decir, que la medida elegida por el legislador sea apta para alcanzar ese fin. En tercer lugar, la necesidad, es decir, que esta medida o que no existan otras medidas menos lesivas a un derecho fundamental que tengan igual eficacia para obtener el fin legítimo. Y finalmente, la proporcionalidad en un sentido estricto, es decir, que la entidad de la limitación del derecho fundamental sea justificada al mismo tiempo por la intensidad del fin jurídico que se busca proteger. Pero existe un elemento transversal a las distintas medidas que vamos a analizar, que son precisamente el respeto al contenido esencial de ese derecho. Ninguna medida, por muy justificada que estuviese por el fin legítimo, no puede eliminar un derecho en su contenido esencial. De ahí con eso no se pasa el test de proporcionalidad. Entonces, si pasamos por las distintas medidas, no pongo los artículos solo para efectos ilustrativos, pero en la primera, respecto a la revisión de mochilas, contenía en el artículo primero, en la cual se señala explícitamente el fin que tiene esta medida, que es que el propósito de resguardar la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad escolar, es que los sostenedores de establecimientos educacionales pueden incorporar en sus reglamentos internos la medida de revisión de mochila, estableciendo distintos límites para efectivamente resguardar distintos derechos como la igualdad ante la ley, la vida privada y la honra, y ahí se van señalando distintos elementos. Para aplicar el test de constitucionalidad, el test de proporcionalidad en esta medida, primero tenemos que ver cuáles son los derechos en tensión. En primer lugar tenemos el derecho por un lado, el derecho a la vida privada y honra de los estudiantes, y en cierto sentido también consideraciones de igualdad y no discriminación, en el sentido de determinar a qué estudiantes se le va a determinar la aplicación de la medida. Y en contraposición con otros derechos, con otros bienes jurídicos, que son la integridad física y psíquica, la seguridad escolar y el derecho a la educación en condiciones adecuadas en el establecimiento, que todos ellos buscan efectivamente proteger el fin legítimo, que es, como dice el artículo primero, resguardar la integridad física y psíquica de los miembros. Entonces, apliquemos el test de proporcionalidad a esta medida. El fin legítimo, expresado derechamente en el artículo primero, la protección de la integridad de la comunidad educativa y del proceso educativo. Ese fin es legítimo, pues no busca un objetivo inconstitucional o un objetivo ilegal. La idoneidad, recordemos, segundo paso, que es que la medida sea apta para alcanzar este fin. Es decir, la revisión de mochilas es una de las distintas medidas que puede existir para asegurar la integridad de la comunidad educativa, porque permite detectar objetos peligrosos previo al ingreso al establecimiento y actúa preventivamente. Entonces, segundo paso se podría considerar como superado. Tercer paso es la necesidad, es decir, la ausencia de otras medidas menos lesivas al derecho fundamental y que
provoquen un efecto igualmente deseado. Si vemos los requisitos del proyecto, este no es una revisión completa o bajo todas circunstancias, sino que el mismo proyecto establece distintos requisitos o limitaciones a la medida, que tiene que estar reglamentado en el establecimiento, en el reglamento interno, prohíbe la revisión forzosa, prohíbe el contacto físico y exige distintos procedimientos que estén todos regulados en el establecimiento. Y en tercer lugar, respecto a la proporcionalidad en un sentido estricto. Si analizamos la intensidad, considerando los distintos requisitos que se establecen en el proyecto para, en este sentido, afectar el ejercicio de los derechos fundamentales, es uno que no es limitada, porque no hay una coerción física para revisar la mochila, está arreglada y con respeto a las distintas garantías fundamentales, y así lo expresa en el mismo proyecto. ¿Y cuál es el beneficio? La prevención de riesgos graves. Entonces, en este sentido, al menos como está planteado el proyecto en esta etapa inicial, sujeto a las distintas indicaciones que pueden agregarse en la etapa legislativa, podría considerarse que la medida está redactada en términos de superar un test de proporcionalidad. Porque aquí no se trataría necesariamente de una facultad discrecional de inspección, sino que más bien de una herramienta que está arreglada, que es de prevención, que está subordinada a las garantías fundamentales que protege la Constitución y los tratados internacionales y orientada a la protección de los derechos de terceros. Si nos vamos a la siguiente medida, el segundo término, que es la inhabilidad en acceso a la gratuidad de la educación superior, el artículo 6 del proyecto incorpora un nuevo requisito para acceder a la gratuidad, que es el no haber sido condenado por sentencia firme en consideración a ciertos delitos que desde la doctrina penal se consideran como graves, contra la vida, integridad física, etc. Y que es una inhabilidad temporal de 5 años desde que se notifica la sentencia firme y ejecutoriada. ¿Qué derecho encontramos en tensión aquí? Por un lado, de nuevo, el derecho a la educación y la igualdad ante la ley, versus el uso legítimo de recursos y la responsabilidad individual. Perfecto. Respecto a este punto, solo me gustaría aclarar que aquí hay un conflicto aparente de derechos, porque consideremos cómo la gratuidad está concebida en ciertos términos, como está concebida en términos de un beneficio estatal financiado con recursos públicos, no como un derecho irrestricto al acceso a la educación con un financiamiento efectivo. En ese sentido, no estamos necesariamente frente a un conflicto de derechos fundamentales, sino que ante un conflicto de una mera expectativa con una medida de carácter estatal. Entonces, aquí el test de proporcionalidad cambia, pues no estamos necesariamente frente a un conflicto de derechos, sino ante una legítima expectativa de personas que pretenden en el futuro acceder a la educación superior. Entonces, tiene el fin legítimo, efectivamente es la protección y de nuevo la protección de la comunidad educativa, con una intensidad de la medida que es reglada, pues es una inhabilidad que, al igual que en otros casos, como señalaba el profesor Vergara, es equiparable a otras situaciones y es con una temporalidad de 5 años. Y en honor al tiempo voy a dejar pendiente el análisis de la tercera medida. Y agradezco, señor presidente, por su intermedio y también a los honorables diputados la invitación, y quedo atento a las preguntas que puedan realizar. Muchas gracias. Le agradecemos, don Joaquín, su disposición para ilustrarnos en esta discusión. Gracias. A continuación, vamos a invitar a la académica en gestión de conflictos de la Universidad Alberto Hurtado, a la señora María Olave Robert. Señora Rosa María, muy bienvenida. A contar de este momento tiene 10 minutos. Ahí sí. Muchas gracias por la invitación, señor presidente, y a todas y todos diputados y diputadas presentes. En primer lugar, quisiera darle valor a la posibilidad de que puedan participar o podamos participar personas provenientes de distintas disciplinas, de distintos saberes y también de distintas experiencias. Quisiera aportar en esta instancia algunos elementos y criterios que puedan contribuir a enriquecer el debate, el diálogo y fortalecer la discusión de este proyecto. En primer lugar, decir que es un tema prioritario el que hoy día se está conversando y claramente es una preocupación compartida, la seguridad, el orden y el bienestar de las comunidades educativas. En esto puede ser útil, sí, plantearnos
¿Qué entendemos por orden en el espacio educativo? En educación, el orden no solo tiene que ver con el control o con la ausencia del conflicto, sino también la existencia de condiciones que permitan el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de las relaciones y del cuidado. Sin embargo, al revisar las medidas propuestas, se observa que éstas se concentran y enfatizan principalmente las herramientas de control, de fiscalización y de sanción. Entonces, surge una pregunta que me parece útil para la discusión. ¿En qué medida estas medidas permiten avanzar hacia el propósito más amplio de construir comunidades educativas seguras, con buena convivencia y condiciones adecuadas para el aprendizaje? Algunas definiciones o algunas distinciones que me parecen importantes, al menos desde el campo desde el cual en el cual trabajo, ¿no? Un primer elemento que puede ayudar a esta discusión es distinguir entre conflicto y violencia. El conflicto es parte de la vida escolar y de la vida social y de las relaciones humanas. Surge de la interacción, surge de las diferencias y surge también de las tensiones que se producen en esta convivencia. La violencia, en cambio, es una forma de relación que implica daño y que puede aparecer en contextos de conflicto, pero no se reduce a él. Esta distinción es importante porque el desafío no es eliminar el conflicto, sino evitar que escale a formas de violencia. Por ejemplo, en la vida cotidiana de establecimientos educacionales pueden darse situaciones donde un curso interrumpe una clase o un grupo de estudiantes expresa su desacuerdo de manera colectiva. Estas situaciones afectan, sin duda, el desarrollo normal de una actividad, pero no necesariamente constituyen violencia. Muchas veces son expresión de tensiones o de malestar, es decir, de un conflicto que requiere ser abordado. Un elemento relevante del proyecto tiene que ver con el fortalecimiento de las sanciones. Las sanciones cumplen un rol, sin duda, especialmente frente a situaciones de violencia que requieren una respuesta clara. Sin embargo, también es importante preguntarse por sus efectos. Por ejemplo, si contribuyen a modificar conductas en el tiempo o si pueden generar efectos de exclusión en las trayectorias educativas. En este sentido, las sanciones son necesarias, pero difícilmente suficientes si no se complementan con estrategias que permitan abordar el conflicto de manera más formativa. Para profundizar en esto puede ser útil mirar el conflicto de una perspectiva más amplia. Como plantea el profesor John Paul Lederach, un gran referente en el campo de la resolución de conflictos a nivel mundial, el conflicto no se reduce solo a hechos visibles, sino que este se expresa en distintos niveles. Por una parte, están los episodios, es decir, manifestaciones visibles de un conflicto que pueden ir desde tensiones o interrupciones en un aula hasta situaciones de violencia. Es decir, no todo episodio es necesariamente violento. Por otra parte, existe un nivel más profundo que es el epicentro, donde se encuentran las condiciones que sostienen estos conflictos: el clima escolar, las relaciones, la confianza, la salud mental y las dinámicas de la convivencia. Esta distinción es relevante porque permite analizar no solo qué ocurre, sino que por qué ocurre. Si miramos el proyecto desde esta perspectiva, podemos observar que se concentra principalmente en ciertos tipos de episodios, especialmente aquellos asociados a situaciones de mucha gravedad. Esto es comprensible y es necesario. Sin embargo, el abordaje de un nivel más profundo, donde se generan y reproducen estos conflictos, aparece menos desarrollado. Y aquí hay un punto clave, porque si no se intervienen en estas condiciones, los conflictos tienden a aparecer y reaparecer en el tiempo. En esta línea es importante reconocer que en algunos establecimientos existen situaciones de violencia que requieren medidas de resguardo. El proyecto incorpora medidas como la revisión de mochilas o el uso de detectores, que expresan un determinado enfoque de abordaje de la seguridad centrado en el control. Sin embargo, también es relevante preguntarse por sus efectos en la dinámica de las comunidades educativas. Como por ejemplo, cómo impactan en la confianza, en el bienestar, en la salud mental de las y los estudiantes y de los distintos estamentos de una comunidad escolar. Y también cómo inciden en el rol de los equipos educativos en la medida en que incorporen funciones más asociadas al control que al trabajo pedagógico. Estas dimensiones no son secundarias porque forman parte de las condiciones en que se construye la convivencia. Por lo tanto,
Lo señalado plantea el desafío de avanzar desde respuestas que enfatizan el control hacia enfoques que incorporen de manera más decidida la convivencia, las relaciones y el bienestar. Algunos criterios y propuestas. Desde lo señalado, más que concentrarse en la medida en particular, puede ser útil aportar algunos criterios para su evaluación e implementación. En primer lugar, un criterio de proporcionalidad, en qué contextos y con qué límites se aplican estas medidas. En segundo lugar, el resguardo del carácter educativo del espacio escolar. ¿Cómo aseguramos que las escuelas sigan siendo espacios de aprendizaje, de confianza y de desarrollo de relaciones y no solo espacios de control? En tercer lugar, su complementariedad. Cómo estas medidas se articulan con estrategias de prevención, de convivencia y de salud mental. Y en esa línea, avanzar hacia escuelas libres de violencia requiere fortalecer el rol formativo de las comunidades educativas, el trabajo en convivencia escolar, el desarrollo socioemocional y la capacidad para gestionar los conflictos. También implica incorporar estrategias colaborativas como la mediación y los enfoques restaurativos, porque finalmente la convivencia y el bienestar no son elementos o cuestiones que se imponen, sino que deben necesariamente construirse de manera participativa y colectiva. Para cerrar, quisiera también señalar que el desafío no es solo reaccionar frente a la violencia, sino también construir condiciones donde la violencia sea menos probable. Abordar los episodios, como he señalado, es necesario, pero trabajar las condiciones que los generan es imprescindible para avanzar hacia soluciones sostenibles en el tiempo. Y finalmente, plantear que un tema tan relevante en la vida, no solamente escolar, sino que en la vida social de nuestro país, especialmente en aquellos momentos formativos, es tremendamente relevante que se puedan dar los espacios necesarios para reflexionar en profundidad sobre lo que esto implica, no solamente hoy, sino que también en el futuro. Muchas gracias. Le agradecemos su participación a la señora Rosa María Olave. Muchas gracias. A continuación, vamos a invitar a hacer uso de la palabra al director y representante legal del Colegio Alonso de Ercilla de Melipilla, señor Carlos Huerta, y a don Patricio Mánquez, director del Colegio Manso de Velasco. Bueno, muy buenos días a todos. Agradecer la oportunidad que nos dan. Llevo más de 20 años dirigiendo un colegio en Melipilla y la verdad que es primera vez en mi historia que me convocan a poder ser parte de un proyecto, lo cual lo agradezco, pero de todo corazón. La verdad que hoy yo quiero dar una opinión desde dentro de la escuela, desde dentro del colegio. Tal vez mi comentario o mi aporte no va a estar fundado en grandes estadísticas o grandes estudios, pero yo les quiero contar cómo vemos nosotros este proyecto si se llega a ser realidad. Hemos escuchado mucho respecto a uno de los proyectos del espíritu, es decir, el caballito, lo que representa la ley de las mochilas, como lo dicen a veces los apoderados y las comunidades educativas. Respecto a eso, yo quiero decir que es lejos un tremendo aporte para la gestión desde dentro del colegio. Porque hoy día la verdad que los establecimientos educacionales estamos completamente de manos atadas para poder llevar adelante algunas medidas que son tan evidentes. Es decir, si un inspector o un profesor tiene la sospecha de que el alumno anda con un elemento que no corresponde, el cual podría ser un cuchillo, un arma de fantasía, un arma real a veces, o un elemento para fabricar una bomba molotov,
hoy día no tenemos las herramientas, es decir, no tenemos la autoridad para poder solicitarlo, aunque exista la sospecha. Y como colegio, la verdad que vemos, y comentábamos en la semana con miembros de nuestra comunidad educativa, si esta ley hubiese estado vigente a principio de año, tal vez hubiese sido un aporte para poder impedir la tremenda tragedia que pudimos ser testigos en Atacama. Porque muchas veces, insisto en eso, los funcionarios del colegio tienen sospechas, pero no tenemos las herramientas para poder llevar a cabo una medida tan simple como ver el contenido de un bolso o una mochila. Yo he comentado el tema con papás y cómo lo ven. Esta semana ha sido un tema para nosotros y yo me he acercado a mis apoderados y les he preguntado, ¿cómo ven ustedes el que en el colegio podamos conocer el contenido de las mochilas? ¿Qué es lo malo que ustedes ven? Y la verdad que los papás ven solamente aportes. Tal vez una de las sugerencias que han podido, aquellos papás que son un poquito más reacios, ellos dicen tal vez que no sea el funcionario del establecimiento el que meta las manos en la mochila y revise el contenido, sino que sea el dueño del bolso, el alumno o la alumna que entra con la mochila en la que muestre el contenido. Esa es una de las sugerencias que la verdad se repite bastante en este levantamiento que nosotros hicimos en el colegio. Entonces, solamente vemos aspectos positivos con respecto a la revisión de los contenidos de los bolsos. No tenemos nosotros comentarios en contra. Otra de los principales aspectos que quiere abordar este proyecto de ley es el sancionar o prohibir el que los alumnos se mantengan con su rostro cubierto o encapuchado. Sin duda, ustedes no se imaginan cómo valoramos nosotros en los colegios que se nos pueda devolver esa atribución para poder exigir a un alumno que por favor muestre su rostro. Nosotros, gracias a Dios, en nuestro establecimiento no es tan marcado, pero sí conozco otros colegios en donde los niños están durante toda la jornada con su rostro descubierto, con su rostro tapado. Ahora, ¿qué es la amenaza que vemos nosotros ahí? Que muchas veces podría darse que los alumnos están siendo suplantados por otros y que los colegios creen que es un alumno el que anda bajo esa capucha y bajo esa especie de mascarilla que se colocan, y la verdad que puede ser que no. Yo creo que eso también los colegios lo recibimos como un tremendo aporte y una tremenda ayuda. Tremendo, tremendo. Se habla en el proyecto de que queremos empoderar más a los docentes. Y la verdad, cuando nosotros escuchamos eso, la verdad que decimos, ¿en qué momento el docente o el funcionario del colegio perdió esa atribución que tenía? Y eso la verdad que los que llevamos años dentro de las escuelas, de los colegios, hemos visto que cada vez todo apunta a que el docente o el funcionario del colegio tenga menos atribuciones. Volviendo un poco al caso anterior, cuando los alumnos circulan dentro del colegio encapuchados, se acerca un inspector o un docente y le dice, oye, por favor, quítate eso. Y el alumno dice, no quiero. Y ahí se rompe el diálogo. No hay cómo convencer a ese alumno. Y los colegios, no solamente los docentes, son los que hoy día no tienen las atribuciones, sino que los asistentes de la educación, los encargados de convivencia, los alumnos dicen, no quiero, es mi derecho, y lo exigen. Entonces, como colegios, en ese sentido, estamos muy atados de mano. Por eso, cuando se habla de volver a entregar atribuciones a los docentes, la verdad que también, sin duda, se recibe, pero de una manera muy esperanzadora.
Con relación a los otros puntos, la verdad que los va a exponer mi colega y, y vecino también, que representa el Colegio Manso de Velasco, un colegio en Melipilla que es digno de poder conocer. Porque Don Patricio, le restan 4 minutos. Diputados, yo quiero referirme a un tema que es súper complejo, pero en primer lugar quiero reconocer que si este proyecto de ley hubiese estado vigente, tal vez la persona que falleció, que fue muerta en Calama, estaría viva. Yo creo que ese es algo que es súper relevante decir. Ahora, yo quiero referirme aquí a los antecedentes del proyecto de ley que tiene y que dice relación con el alto porcentaje de estrés de docentes, que tienen un 54,2% para mantener la disciplina en el aula, y también el ser responsables del bienestar social y emocional de los estudiantes, que tiene un 47,5%. Y eso lo sufren los profesores chilenos. Ambos porcentajes son superiores al promedio de la OCDE y por lo tanto aquí quiero referirme en cuanto a que la consistencia que tiene este documento con el último informe del resultado de TALIS 2018, que es la encuesta internacional de enseñanza-aprendizaje, en el cual señala que el porcentaje de docentes que enseñan en clases con más del 10% de estudiantes con necesidades educativas especiales en Chile es casi el 60%, el 58%, en circunstancias que la OCDE tiene apenas un 29%. ¿Eso qué significa? Que en Chile los colegios públicos y subvencionados atienden a todos los alumnos TEA, y por lo tanto este tratamiento de espectro autista, mientras que en la OCDE, como Finlandia, Estados Unidos, los países de la OCDE, solo atienden los que soporten el aula estándar, ¿ya? Y los otros son atendidos en forma separada. Eso lo vieron seguramente el señor Jackson y Eizaguirre y con otras comisiones de profesores que han visitado Finlandia y esos países OCDE. Ahora, los alumnos TEA, independientes de la condición del espectro autista, también se pueden clasificar con capacidades estándar diferentes a los normales. Por ejemplo, las capacidades intelectuales, ¿no es cierto? Nosotros podemos ir del promedio superior, normal, y después el último, el limítrofe. En el caso del espectro autista, independiente de las condiciones que tiene el espectro autista, también se puede clasificar. Y por lo tanto, esta condición yo creo que nosotros tenemos que abordarla como país, porque si no lo hacemos, esta condición del alto porcentaje de los docentes que viven con estrés también está dado, digamos, por la atención que hacen de estos alumnos, en cuanto a que se atiende al 100% de alumnos TEA en la sala, y no es cierto, separados como lo hacen en los países desarrollados OCDE. Entonces, estas estadísticas están y deberían tenerlas en el ministerio, y por lo tanto yo creo de que ahora, si todos pensamos, el alumno que intervino en el problema del crimen en Calama también es un alumno TEA. Entonces, yo creo que es un tema de cuidado y que tenemos que abordarlo como país. Y la única forma de hacerlo tal vez es formar centros de distribución por comuna con especialistas que evalúen a estos alumnos y solamente coloquen en los colegios públicos y privados a los alumnos que puedan manejarse en condiciones de aula estándar, y los otros deberían ser atendidos especial. Si no hacemos eso, lo que estamos haciendo es vulnerando el derecho de esos alumnos TEA y por otro lado vulnerando el derecho también de los alumnos normales. Eso sería. Muchas gracias. Les agradecemos a don Carlos y don Patricio, directores de establecimientos educacionales de la comuna de Melipilla. Gracias por haber aceptado esta invitación para compartir sus reflexiones en torno a este importante proyecto.
Señoras y señores diputados, vamos a pasar a la ronda de consultas, reflexiones respecto de lo que hemos escuchado. Tengo inscrita a la diputada Charpentier y al diputado Pardo, y a continuación también le vamos a ofrecer la palabra al diputado Vergara. Diputada Charpentier. Bueno, muchas gracias, señor presidente, y por supuesto también a todos los invitados que nos han acompañado el día de hoy con interesantes exposiciones. Quiero partir reiterando algo que he dicho en cada una de nuestras comisiones que me parece fundamental, y es que nosotros pensamos, señor presidente, que sin seguridad no hay derecho a la educación. Y es por eso que resulta fundamental garantizar esta seguridad. Y quiero destacar y poner en relevancia, estimados colegas, a través suyo, presidente, que no estamos legislando en la nada. Estamos legislando en un contexto país. Y fíjense que en los últimos días han existido múltiples amenazas de tiroteos y agresiones en distintos establecimientos educacionales de todo Chile que han debido activar sus protocolos de seguridad al respecto. Y voy a mencionar algunos de ellos que particularmente se emplazan en nuestra región, estimado presidente. La Universidad Andrés Bello, sede Concepción, el Colegio Adventista de Talcahuano, el Colegio Inmaculada Concepción de Talcahuano, Colegio Sagrados Corazones de Hualpén, Liceo La Asunción de Talcahuano, Colegio Madres Dominicas de Concepción, Colegio Juan Gregorio Las Heras de Concepción, Colegio Chegoyen de Talcahuano, Colegio San Luis de Talcahuano, Colegio Gran Bretaña, Concepción, SEAT en San Pedro de la Paz, Alihui College de Coronel. Todos estos establecimientos han debido activar sus protocolos de seguridad y han debido suspender sus clases para poder garantizar la integridad y la vida frente a agresiones de tiroteo y otro tipo. Y no legislamos en la nada porque también conocimos el caso del Liceo Las Tarrias, donde estudiantes y profesores frustraron el ataque al establecimiento y a la integridad física de la comunidad educativa, y que, en definitiva, con bombas Molotov. Entonces, la verdad es que es claro que aquí hemos fallado, oficialismo y oposiciones, los últimos años en garantizar la seguridad y la integridad y la vida de nuestros estudiantes. Y entonces, estimados colegas, a través suyo, presidente, yo los insto de verdad a que no podemos seguir exponiendo a nuestros estudiantes a la legítima defensa de su derecho a la educación en los establecimientos educacionales. Y por tanto resulta urgente legislar al respecto medidas concretas y útiles. Y ahora quiero referirme brevemente a lo que han señalado algunos de nuestros invitados. Los abogados constitucionalistas señalaron que respecto de la inhabilidad que establece y propone el proyecto, existen distintos casos en que se proponen complementos o sanciones accesorias y complementarias a las penas privativas de libertad, y que esto no vulneraría el non bis in idem. Me gustaría conocer cuáles son los ejemplos porque mencionan, hay más ejemplos, me gustaría conocer y que todos conociéramos cuáles son estos otros ejemplos en nuestro ordenamiento jurídico. Creo que es valioso. Yo soy partidaria de que esta inhabilidad sea sin límite de tiempo, salvo el cumplimiento de los requisitos de reinserción social establecido en la Ley de Responsabilidad Penal en Adolescentes. Después, al señor Arturo Escares y a los asistentes de la educación señalaban que faltaba elementos de prevención, presidente, en este proyecto. Pero la verdad es que aquí se establece un proyecto que es facultativo respecto de la adopción de estas medidas a través del reglamento interno de los colegios, y por lo tanto, al ser facultativo, no obsta a que se puedan implementar a través del mismo colegio, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, otras medidas tendientes a la prevención que el mismo establecimiento, en colaboración incluso y trabajo coordinado con los asistentes de la educación, pudieran implementar. Yo estoy de acuerdo con el foco formativo que aludían los asistentes de la educación, pero claramente este foco formativo no es posible si no garantizamos lo mínimo, que es la seguridad al interior de los establecimientos educacionales. Así que eso, presidente, por ahora. Muchas gracias. Gracias, diputada Charpentier. Diputado Pardo. Gracias, presidente. Yo quiero en primer lugar agradecer todas las presentaciones. Creo que
dan cuenta de la relevancia de este proyecto y del problema que pretende abordar. Y me quiero concentrar fundamentalmente en una crítica que surge de la intervención o la ponencia del doctor Rodrigo Rojas y de la académica Rosa María, ¿cómo se apellida, perdón? Olave, que me parecieron también ponencias muy valiosas. Pero creo que es importante hacer una distinción, porque ambas ponencias con matices distintos formulan la crítica de que este es un proyecto punitivo que se concentra en ese aspecto, pero el propio don Rodrigo Rojas, por su intermedio presidente, cuando expuso, relató el conjunto de normas que tiene nuestro ordenamiento y que vienen desde hace décadas implementándose para fortalecer la convivencia escolar, la inclusión y toda la otra dimensión que ninguno de nosotros desconoce. Él justifica que estas medidas, que reitero llevan mucho tiempo de implementación, no hayan tenido éxito en que aparentemente no estarían bien implementadas o terminada su implementación. Pero en definitiva mi pregunta para ambos es que yo entiendo con rigor intelectual que si ellos dicen, y no están mintiendo cuando dicen este proyecto, o no están errando para ser más correcto, cuando ellos dicen que este proyecto es meramente punitivo, claro, este proyecto efectivamente contiene elementos y herramientas para enfrentar la contingencia que ya hemos descrito y que todos conocemos. Pero mi pregunta es si este proyecto, en el contexto de todo lo que tenemos, incluida la ley de convivencia que se acaba de aprobar, incluido todos los avances que particularmente en la ponencia del señor Rojas se detallaron, este proyecto no es efectivamente una herramienta más y hay que juzgarlo en el contexto de lo que tenemos y no en la exclusividad de la letra del proyecto. Y segundo, si a juicio de ellos, presidente, por su intermedio, adoptando las medidas de participación de la comunidad educativa en todos estos temas, como además lo sugiere el propio proyecto al incorporarlas dentro de los reglamentos de cada establecimiento, no se pueden cumplir con aquellos estándares que en la ponencia del profesor que lo analizó desde el punto de vista del derecho constitucional, efectivamente no vulnera ninguna norma constitucional, pero en el aspecto educativo incorporar esta participación para que toda la comunidad, asistentes de la educación, profesores, apoderados y alumnos, sean parte de este esfuerzo, que creo que especialmente después de escuchar a quienes han sufrido esto, los directores de establecimientos que nos contaron su experiencia, podamos efectivamente llegar a un proyecto que satisfaga el objetivo, entendiendo que nunca va a estar de más seguir perseverando y profundizando en lo que es la convivencia escolar con todo lo que ello implica. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pardo. Tengo a continuación al diputado Vergara, posteriormente la diputada Becerra, el diputado Santana, Emilia Schneider, Daniela Serrano y finalmente el diputado Verdugo. En ese orden están inscritos. Diputado Vergara. Gracias, presidente. Muy buenos días. Y por su intermedio felicitar a todos los que hoy día expusieron de distintas visiones, de distintos lugares, de distintas realidades. Hoy estamos en modo emergencia. Hoy, en este momento, hoy en la mañana, el Colegio San Pedro Nolasco, que está acá al frente del Congreso, por amenazas en los baños, escritas nuevamente por tiroteo, suspende sus clases. Y eso lo doy por corroborado por el hecho de que una persona que trabaja conmigo acá en el Congreso tiene su hijo ahí y en este momento no pudo ir a clase. Por lo tanto, estamos en una emergencia y en ese modo tenemos que ponernos hoy día, en modo emergencia. Y el modo emergencia significa actuar rápido. Recojo la frase de acá de los señores de Melipilla, de Carlos, de mi distrito. Sí. Con respecto a lo que plantean acá sostenedores de los colegios, que si esta medida hubiera estado implementada hace un tiempo atrás, a lo mejor hemos prevenido muertes, altercados, cosas que hoy día están ocurriendo y no partieron, como lo dije ayer en una intervención, no partieron hoy día, ni ayer, ni el mes pasado cuando sube el nuevo gobierno, sino que llevamos años con la convivencia escolar muy complicado. Hoy y no mañana necesitamos proteger la integridad físico y psíquica de los alumnos. Hoy, no mañana. Por eso el modo de emergencia que tenemos que legislar
y sacar lo antes posible. Cuando estemos en otro modo, que no estemos en emergencia, hagamos las leyes que se piden tradicionalmente y a lo mejor 1, 2 o 3 años con estos diálogos que tenemos que tener y con todas las preguntas que debemos hacer y va a salir otro tipo de leyes. Pero las leyes de emergencia requieren celeridad hoy. Cuando dicen que va a sobrecargar el trabajo para los asistentes o para los profesores, yo digo, los funcionarios de los colegios conocen a sus alumnos, los conocen íntegramente, a Juan, a Pedro, a Diego, a Paz, a Emilia, a todo el mundo, los conocen y saben cómo son, saben de dónde vienen y conocen a sus apoderados, porque no son extraterrestres que se juntan en la mañana y aparecen de distintos puntos cardinales. Todo el día se conocen, por lo tanto saben cómo es uno, saben cómo es el otro, por lo tanto tienen la claridad del día de mañana con qué tener a lo mejor más detención, más intervención que uno, y eso lo viven diariamente, bajo el punto de vista académico, todo el día. Saben que a Juanito hay que reforzarlo más en matemática y saben que a Pedrito tienen que a lo mejor trabajar otro tipo de habilidades. Por lo tanto, la sobrecarga no lo veo así. Pero yo creo, y eso es real, que en el fondo cuando tengo una ley que está implementada y valorada y votada por todos nosotros, es una herramienta de prevención. Porque Juan, Pedro, Luis, cualquier persona que estudie en un colegio, sabiendo que ya hay una sanción con respecto a cualquier elemento que yo ingrese, un fierro, un palo, cualquier cosa, a lo mejor por ser inmaduro, obvio que cuando ese elemento de sanción está puesto, obvio que no lo voy a llevar. Y es obvio que no voy a correr el riesgo del día de mañana que tenga una sanción. Por lo tanto, no pensemos el día de mañana que al tener esta ley vigente vamos a llenarnos de pistolas, vamos a llenarnos de fierro, y eso no va a ser así. Es una herramienta muy necesaria para todos los colegios para que permitan poder tener ese elemento de prevención. No hay tiempo, nadie está sobrecargando nada, solo nosotros ponernos en modo de emergencia para darles esas herramientas para poder prevenir el día de mañana, que hoy día esas herramientas no están. Gracias, presidente. Gracias, diputado Vergara. A continuación, la diputada Becerra y posteriormente el diputado Santana. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los presentes y agradecer, por supuesto, la exposición de cada uno de los invitados. La verdad es que en relación a lo escuchado durante el desarrollo de esta sesión, hay algunas cosas que sinceramente me preocupan y creo que es válido plantearlo en la discusión de esta mesa, ya que, siendo muy sincera, me parece, presidente, una falta de respeto que los invitados hablen desde la opinión y no desde lo técnico o desde la experiencia, que es muy valiosa. Porque esto deja claro su sesgo ideológico y me parece que eso no puede entrar en la discusión de un proyecto tan relevante que tiene que integrar y que tiene que enfocarse en la discusión de la seguridad de todos nuestros alumnos. Porque instalar en la discusión de este proyecto, que es un proyecto que se está trabajando de manera improvisada, utilizar esas palabras, no solo es errónea, sino que también es una gran mentira. Y quiero aclararlo, porque este proyecto está siendo trabajado por todo un Ministerio de Educación, con todos los equipos técnicos que eso significa, que están altamente capacitados, por supuesto, y con todas las indicaciones de cada uno de estos parlamentarios que puedan presentar y sus equipos técnicos también, para que logremos sacar un buen proyecto adelante. Entonces me parece un poco desmedido instalar la idea de que esto se está trabajando de manera improvisada, porque hay que dejar claro que esto no es así. En relación a eso, en el mensaje que entrega Rodrigo Rojas Andrade, también menciona varias veces que no existe evidencia que el camino que estamos tomando sea el camino correcto para lograr, en el fondo, darle mayor seguridad a nuestros estudiantes. Y por su intermedio, presidente, me gustaría que nos mencionaran al menos algunas de las fuentes que ellos tanto mencionan, porque la verdad es que no me queda claro cuáles son las fuentes que ellos mencionan constantemente. Mencionan la evidencia, pero no muestran la fuente, perdón, eso quería aclarar. Y el mismo Rodrigo Rojas señala que Chile ha avanzado
en la dirección correcta. Pero si Chile ha avanzado en la dirección correcta, ¿por qué ha aumentado considerablemente la inseguridad de nuestros colegios? ¿Y por qué ha aumentado la violencia en nuestros establecimientos educacionales? Es algo que la verdad yo no logro entender y creo que gran parte de esta comisión no logra entender. Entonces, si es así, ¿por qué la violencia ha aumentado? ¿Por qué hay más eventos? ¿Y por qué estamos como estamos hoy en día a nivel educacional? Entonces, ¿qué razones hay para que se inserten estos problemas en nuestros establecimientos? Y reitero mis solicitudes a través suyo, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Becerra. Diputado Santana y posteriormente la diputada Emilia Schneider. Diputado Santana tiene la palabra. Espero que no sea una censura del presidente, ¿no? No. Bueno, muy buenos días todavía a todos los invitados. Saludar, por cierto, a los colegas. El día de ayer, presidente, se publicó una... Le pediría si pueden cerrar la puerta, por favor, porque estamos discutiendo una cuestión bien... ¿Usted podría hacer una moción de orden, presidente, por favor? Yo creo que este debate es bien serio, presidente. Estamos discutiendo una cuestión que tiene que ver con la violencia en los colegios y yo al menos me lo tomo muy en serio. Y quería comentarles que el día de ayer publicó una columna muy interesante acerca de este tema el senador de la UDI, Sergio Gaona, que yo se la recomiendo leer. Una columna muy interesante en donde, entre otras cosas, el senador de su partido, presidente, él destaca el hecho de que la violencia es un problema estructural que el Estado chileno no ha sido capaz de resolver y en la educación una expresión más de las tantas áreas y sectores de la sociedad en donde esa violencia se expresa nuevamente. Yo creo que todos quienes estamos acá, tanto los invitados, los parlamentarios, queremos terminar con la violencia. Yo creo que es un propósito de Estado. Y creo además, presidente, una premisa que no es nada nuevo, pero yo creo que el gobierno tiene mayoría para aprobar esta propuesta. El gobierno tiene mayoría política y el gobierno, por lo que uno observa en las encuestas cuando se pregunta por esta propuesta, también tiene mayoría social. A mí lo que me preocupa es que esta propuesta no vaya a lograr el objetivo que tiene y eso sí va a ser un detrimento desde el punto de vista político para el actual gobierno, ¿no? Y yo en ese sentido, presidente, invitaría a revisar lo que hemos hecho en el último tiempo, porque yo, perdón lo insistente, pero el proyecto Aula Segura, que se convirtió en ley durante el gobierno del presidente Piñera, buscaba acabar con la violencia. Y yo estaba revisando las cifras de denuncia de la Superintendencia de Educación del año 2025. El 75% de las denuncias son por convivencia escolar. El 75% de las denuncias en la Superintendencia de Educación, el año 2025 reciente, son por convivencia escolar. ¿Superó esa ley? ¿Resolvió el problema de violencia? Evidentemente no. ¿No? Y yo creo, para ser justos, presidente, y para que no se piense que estoy atacando a una administración en particular, yo creo que en educación hay otras cosas que tampoco hemos hecho bien. Yo le citaba la vez pasada la ley de inclusión, que tiene un sentido muy importante, busca acabar con las brechas de desigualdad en los establecimientos educacionales, pero también se crean programas al interior de los establecimientos educacionales para atender, como aquí bien se decía, a estudiantes con necesidades educativas especiales, que cada vez son más. ¿Y qué es lo que nos dicen en los colegios? Nos dicen que esos programas son insuficientes, porque son más niños los que tienen esas necesidades y el personal no es suficiente para atender la cantidad de requerimientos educativos especiales que hay en comunidades educativas. Entonces tampoco lo hemos hecho bien en eso, presidente, para ser justo, para tirar uno y uno. Y yo creo, presidente, que muchas veces estos temas lamentablemente se abordan desde el punto de vista político, es decir, una solución rimbombante, fácil, pero que en la práctica no resuelve absolutamente nada, ¿no? El invitado, uno de los invitados, Rodrigo Rojas, quien yo sugerí que pudiese estar, nos comentaba que hay dispositivos de apoyo psicosocial en el Estado a través de la JUNAED. Y para ser también bien justo, esto no solamente no se le toma la atención necesaria en esta administración,
De hecho, con diputados y diputadas que acá están presentes, estuvimos reclamándole al ex ministro de Hacienda, al ministro Grau, cuando en la ley de presupuesto se buscaba recortar el presupuesto de la nación en el programa Habilidades para la Vida. Entonces yo creo que este no es un problema de este gobierno, es un problema del Estado que jamás le ha tomado conciencia a lo relevante que es abordar los temas de violencia y de convivencia escolar como corresponde. Y yo solamente, presidente, para terminar, quería comentarle dos cosas. A nivel local, en la región de Atacama, tuve la posibilidad el año pasado de visitar la Escuela República de los Estados Unidos, un establecimiento, una escuela pública, que realizaba una iniciativa que se llama Aulas Emocionalmente Seguras, que lideró en ese momento la directora Laura Campillay con los integrantes de su comunidad educativa, lo mismo que se hacía en Copiapó, en el Liceo José Antonio Carvajal y en el Liceo del Palomar con los recreos activos. Yo entiendo que este tipo de cosas son más demorosas, yo entiendo que significan más trabajo, pero yo creo que es el camino que el Estado chileno tiene para resolver estos temas, presidente. Es decir, abordar, intervenir los aspectos psicoemocionales de las comunidades educativas, en donde están los estudiantes, en donde están los miembros de las comunidades, pero abordarlos como corresponden, presidente, porque si no, vamos a estar tramitando, yo le decía ayer, una ley como esta, que ya está contemplada en el... Yo tengo una diferencia con el invitado que decía que esta ley podía resolver los problemas que se habían suscitado en Calama, entre otras cosas porque el Código Penal ya contempla la posibilidad de que funcionarios de carabineros intervengan frente a situaciones de indicio de comisión de un delito. Entonces, esto colegas invitados, en la práctica no va a resolver nada. Y mi preocupación es que teniendo esto, mayoría política, mayoría social, para poder sacarse adelante, para poder convertirse en ley, esto finalmente no va a terminar resolviendo absolutamente nada. Gracias, diputado Santana. Diputada Emilia Schneider y posteriormente la diputada Daniela Serrano. Diputada Schneider, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo lamento profundamente cómo estamos dando este debate, lo he señalado en diversas ocasiones, pero algo que lamento más es que aquí no se viertan argumentos técnicos, no se viertan argumentos pedagógicos para defender las medidas que se están proponiendo. Porque esta no es una discusión exclusivamente de si es constitucional o no una iniciativa. Yo tengo mi propia opinión, pero creo que no se trata de un problema de inconstitucionalidad, pese a que estamos hablando de un reglamento que restringiría, o reglamentos que restringirían derechos fundamentales, pese a que estamos hablando de una potencial doble sanción con la restricción de la gratuidad, pese a todas esas cosas, yo creo que el problema no se trata de constitucionalidad, el problema se trata de eficiencia y eficacia de las normas que estamos discutiendo. Y dicho eso, quiero señalar que me parece que el camino por el que ha optado el país durante varias coyunturas de este tipo en torno a la violencia, precisamente ha optado por este tipo de medidas. Y tal como señalaba por su intermedio el diputado Santana, Aulas Seguras fue un fracaso y no redujo la violencia. Y yo lamento que se hayan ido los diputados republicanos que deberían estar muy interesados en esta discusión de su gobierno, presidente, pero quería hacerme cargo de algo que señalaba la diputada, olvidé su apellido, la diputada Becerra. Cuando decía que Rodrigo Rojas señalaba que por su intermedio Chile había optado por un camino y por lo tanto por qué no se veían esos resultados en la disminución de la violencia. Y ahí yo quiero decir, interpretando la posición de nuestro invitado, que se resaltan ciertos programas y ciertos proyectos en particular. No es que Chile haya tomado un enfoque decidido y único para enfrentar la violencia en los establecimientos educacionales, sino que hay programas como Habilidades para la Vida, que se ha mencionado reiteradamente aquí, que son precisamente el camino por el cual deberíamos transitar. Entonces, dicho eso, creo que aquí hay harto paño que cortar. Yo creo, y vuelvo a reiterar algo que decía al principio, que el punto más importante de esta discusión es la efectividad, y precisamente lo que señalaba el señor Rodrigo Rojas, presidente, que no hay evidencia comparada que sustente estas medidas para precisamente impulsarlas y ver que tengan resultados. Entonces yo me pregunto, ¿qué es este terraplanismo educativo que estamos viendo de legislar sin evidencia, sin criterio técnico, para generar un gesto comunicacional? Yo creo que eso es muy lamentable para los establecimientos educacionales del país. La educación no puede ser para hacer puntos políticos por parte de un gobierno. Tenemos que tomar
decisiones en serio y que sean buenas políticas públicas y no solo buenos titulares. Yo me quiero detener también en algo que se ha dicho mucho a propósito de la gratuidad, a propósito de las sanciones. No hay argumentos tampoco, y ha sido algo bastante refutado por la academia, que las sanciones en sí mismas sean disuasivas. Esto es algo que el derecho penal ha discutido latamente, pero yo creo que está bastante refutado que subir una pena no genera que un delincuente diga, no voy a cometer el delito. Porque si no, estaríamos perfectos, porque hemos subido penas a lo largo de todos los últimos gobiernos. Entonces, creo que ahí también tenemos que entender que, vuelvo a reiterar, no hay argumentos para decir que las sanciones o la restricción de la gratuidad efectivamente vayan a tener resultados. Creo que también tenemos un punto y me gustaría preguntarle al señor Rodrigo Rojas por su intermedio presidente, ¿qué opina de la dimensión de reinserción que tiene de la posibilidad de quitar la gratuidad a quienes están condenados? ¿Cómo afectaría eso la reinserción de las personas y cómo en el fondo eso tiene que ver con una política de seguridad poco eficiente? Dicho eso, presidente, hay dos puntos que me gustaría dejar y con esto cierro. Lo primero, preguntarle por su intermedio al subsecretario si han pensado en indicar o en establecer de mejor forma la edad para la revisión de mochilas y vestimentas. Porque cuando hablamos de un niño de 5 o 6 años es completamente distinto cuando hablamos de un adolescente de 15. Sobre todo cuando estamos hablando de que Carabineros podría registrar su ropa. Y quiero detenerme en eso, porque tanto el subsecretario como la ministra dijeron en la sesión pasada y en entrevistas que no se podía revisar la vestimenta, y a mí me gustaría que también por su intermedio presidente el subsecretario pudiera aclarar si se equivocaron, si mintieron o cualquier otra opción y otra explicación. Y lo último, creo que es importante que tengamos información sobre la mesa ya que se está aportando tan poco argumento. Y lo que le quería solicitar, presidente, por su intermedio, es que pueda solicitarle a la comisión el acuerdo para oficiar al Ministerio de Educación por los distintos puntos. ¿Cuántos son los estudiantes expulsados por aula segura, según edad y causal? Esto precisamente porque el defensor de la niñez ayer dijo que habían estudiantes de primero básico expulsados por aula segura y que muchas veces eso escondía diagnósticos de salud mental y una mala aplicación de la norma. Programas de apoyo psicológico al que fueron derivados los estudiantes previa expulsión. Inversión por estudiante en programas de salud mental y convivencia en los colegios con mayor índices de violencia. Historial previo de suspensiones o medidas disciplinarias aplicadas a esos niños y niñas para saber si hay historiales previos y cómo lo enfrenta el establecimiento. Si hay o no una claridad respecto a si hay disminución de la violencia en establecimientos posteriores a la aplicación de expulsiones por aula segura para saber si la expulsión de un estudiante disminuye o no la violencia. Por último, dos puntos. Tasa de abandono definitivo del sistema escolar tras expulsión, porque el defensor de la niñez también dijo que habían cerca de 500 estudiantes que no habían reingresado al colegio después de la expulsión, y ahí se relaciona con la reinserción. Y por último, tipos de delitos cometidos en establecimientos educacionales y sanciones internas aplicadas de manera accesoria a la pena, para saber si realmente hoy día el colegio no puede aplicar medidas frente a estudiantes que cometen delitos. La última reflexión, presidente. Aquí vuelvo a insistir. No vamos a solucionar este problema con una parafernalia comunicacional. No vamos a solucionar este problema si en serio no discutimos con bases técnicas y experiencia comparada. Y solo para terminar, aquí nadie niega que el problema es real. El problema es real. Existe la violencia en los establecimientos educacionales y tenemos que tomar medidas en serio. La discusión es cuál es el mejor camino. Y en eso, presidente, sería bueno que usted y el Ejecutivo pudieran escuchar a los expertos y expertas que aquí han venido, que han traído el día de ayer y el día de hoy importantes observaciones sobre el contenido de este proyecto de ley. Eso es todo, presidente. Señores diputados, ¿habría acuerdo respecto del oficio solicitado por la diputada Schneider? Así se acuerda. ¿Habría acuerdo? Perfecto. Vaya. A continuación le vamos a dar la palabra a la diputada Serrano, posteriormente al diputado Verdugo, a la diputada Olmo y cierra la diputada Concha. Diputada Serrano. Y Barría también. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludar al subsecretario y también a todos nuestros invitados e invitadas. Presidente, a propósito de la crítica que hay hacia
el juicio de opinión de improvisación de este proyecto, yo creo que también es importante rescatar algunas cosas que no se están haciendo. Y ya no voy a ir a la carga sobre los tiempos de discusión porque entiendo que usted ya tiene la mayoría, que tiene el respaldo del Ejecutivo y eso no lo va a cambiar. Sin embargo, creo que hay aspectos que son posibles subsanar todavía. Nosotros dentro de esta discusión no hemos tenido la opinión de la ministra de Seguridad. Y cuando estamos hablando de la dotación de carabineros, estamos hablando de medidas que van a tomar las fuerzas de orden y seguridad, creo que también es importante un pronunciamiento de ella. De hecho, es ella quien también firma este mensaje presidencial. A la vez, creo que también es importante tener un pronunciamiento del Ministerio de Justicia. Hay normas procesales que se incluyen dentro del proyecto y en los cuales yo también tengo mis serias dudas sobre la constitucionalidad de estos y sería importante revisarlo con ellos. Y también sobre si está bien indicado, por ejemplo, dentro del artículo, voy a ir bien concreto para que todos me puedan entender. Pero cuando nosotros metemos un proyecto de ley, un artículo, no podemos llegar e indicar otro como el siguiente. ¿A qué voy con esto? Si vamos en el artículo número 1 habla del artículo 87 ter del Código Procesal Penal y después siguiente viene la modificación. Entonces yo tengo mis dudas sobre si esta técnica legislativa es la adecuada y debiésemos también tener el espacio de conversación. Dicho lo anterior, presidente, espero de sus buenos oficios para que también podamos tener a ambos ministerios, porque creo que es del todo, sobre todo responsable hacerlo con la opinión, para no decir que, por ejemplo, también necesitamos la misma opinión de Carabineros, entendiendo que es algo que no está arreglado, que hoy día vamos a tener también a Carabineros dentro de escuelas, estamos hablando de menores de edad, si ellos tienen todos los protocolos y se sienten suficientemente capacitados para hacerse cargo de este proyecto. Y creo que eso nos puede ayudar al buen oficio de esta comisión, presidente. Bueno, dicho eso, para que no improvisemos, podría al menos el oficialismo subsanarlo de la siguiente manera. Ahora, sobre este proyecto en sí y la exposición de nuestros invitados, yo creo que es importante y voy a reiterar lo que dice el diputado Juan Santana por su intermedio, presidente. Creo que es importante hacer evaluaciones de las leyes que sacamos en el Congreso Nacional. Y la verdad es que no hemos tenido una discusión a cabalidad en este Congreso de la efectividad de Aula Segura. Ayer conocimos de boca del defensor de la niñez que tenemos de los 1.400 casos, en boca del defensor de la niñez, de los 1.400 casos, 500 de los estudiantes estarían fuera del sistema educativo. Y sería importante contrarrestar esos datos, analizarlo. A lo mejor alguien puede no estar de acuerdo con el defensor de la niñez, pero estos datos se expusieron dentro de este debate. Y si vamos a que hipotéticamente son 500 los estudiantes que están afuera, la pregunta es ¿cómo se condice esto con los principales ojos, o sea, con los principales focos que puso el Ejecutivo cuando vino a exponer por primera vez esta comisión, que habló específicamente de acortar la brecha de deserción escolar? Y creo que eso es importante poder atenderlo acá. Y en eso, porque al parecer muchas veces estamos escuchando debates que son reiterados, yo estoy muy preocupada también por las inconstitucionalidades posibles que pueda tener este proyecto. Y en eso quiero hacerle también la pregunta a los constitucionalistas que nos acompañan acá. Porque si hablamos del artículo número 1 de este proyecto, yo he escuchado que no se vulneraría una garantía constitucional a propósito de lo que establece el artículo 19, número 4 de la Constitución, entendiendo que este se podría limitar por una ley, pero lo estamos limitando por reglamento. Y esto dice, el reglamento va a quedar a la discrecionalidad de los sostenedores. Y nosotros tenemos que ser, si quieren subsanar esto, debiesen indicarlo para ver cómo esto se limita de manera clara, porque hasta el momento es claramente inconstitucional.
Y quiero pedir la opinión de esto porque no me está quedando claro dentro de las exposiciones que pusieron los constitucionalistas. Por otra parte, y con esto termino, presidente, para no monopolizar la palabra, no me gusta ser autoritaria, en el artículo número 6 se habla, yo escuché atentamente el test de constitucionalidad o el test para medir la proporcionalidad que nos propuso uno de nuestros expositores. Y de ninguna manera dentro de la exposición se refleja de que ni siquiera estamos hablando de la contraposición de derechos para sacar el derecho de la educación como a algunos les gusta sacarlo, sino que estamos hablando de que al tener dos sanciones sobre la misma falta, estamos faltando a una garantía procesal. Ni siquiera nos estamos metiendo con el artículo con el artículo de derecho a la educación, sino que estamos hablando de la garantía procesal del 19 número 2 de la Constitución. Y esto no lo he dicho yo solamente, no es un tema ideológico, lo han dicho también distintos expositores. Entonces creo que es importante que esto se pueda responder, y como última pregunta para sobre todo quienes representan hoy día comunidades educativas y también los expertos en resolución de conflictos, si consideran que la implementación de esta ley como está hoy día podría estresar gravemente a las comunidades educativas, porque lo que estamos mandando a los profesores y a los asistentes de educación que en la práctica sean los pórticos de los establecimientos. Eso ha sido. Y creo que es importante al menos que ellos también puedan graficarnos de qué manera ellos creen que esto va a afectar al desarrollo de las comunidades educativas y su bienestar. Muchas gracias, presidente, por escucharme. Gracias, diputada Serrano. Yo quisiera hacer un alcance. Me quedan 4 diputados por hacer uso de la palabra. Se ha interpelado a algunos de nuestros invitados. Solo va a ser posible de responder en la medida que tengamos tiempo, porque estamos citados hasta las 13 horas y todavía queda por que haga uso de la palabra el señor subsecretario. A continuación el diputado Verdugo y después la diputada Olmo. Diputado Verdugo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, agradecer a todas las personas, a todos los invitados que han participado, digamos, de esta discusión. Aquí se han señalado una serie de aspectos que son importantes, sin duda. Se ha manifestado, digamos, que hay leyes que se han dictado porque que no han cumplido el objetivo que se perseguía. Y yo creo que es efectivo y puede ser por una razón muy sencilla, porque nunca le hemos dado el tiempo suficiente y necesario a los actores fundamentales del proceso educativo, que son los profesores, que son los directores, que son los que día a día están en los establecimientos educacionales. Comparto plenamente lo que aquí han manifestado tanto la señora Rosa como los directores de la situación que actualmente viven y que encuentran que este proyecto contribuye, no resuelve, porque es imposible con un proyecto de esta naturaleza resolver todos los problemas y conflictos que en un sistema educativo tan complejo como el nuestro pueda, digamos, pueda darse. Pero yo creo, digamos, que lo que ellos han manifestado aquí es importante. Han manifestado su acuerdo con el proyecto. Yo creo que es absolutamente necesario considerar su opinión. También han manifestado, digamos, los constitucionalistas que no tiene problema respecto de la constitucionalidad. Pero ahí sí, digamos, yo creo que es conveniente que se escuche más a los profesores, a los directores, porque en realidad, si sacamos cuenta de cuántos minutos le hemos otorgado en la discusión del proyecto a los actores fundamentales del proceso, sin duda que nos vamos a quedar demasiado cortos, porque entender la complejidad de un establecimiento educacional no es fácil. Y yo hablo
de mi propia experiencia, porque administré 49 establecimientos educacionales durante muchos años y visitaba los colegios y me reunía todos los meses con los directores, y aún así había, digamos, problemas que era muy difícil de resolver. Y si se espera que con este proyecto, con esta ley, se van a resolver todos los problemas, no es así. Esto contribuye, es un paso más en un proceso, pero qué cosa, digamos, también nos complica, que no se evalúan las leyes que nosotros aprobamos, qué efectos producen, qué efectos son los que tienen respecto de los alumnos, respecto de los profesores, respecto de los asistentes de la educación. Cada uno cumple un rol sin duda, pero es fundamental ver, digamos, el estrés en que hoy día están los profesores, el estrés en que hoy día están los directores, porque han perdido facultades. El viernes pasado me reuní con un grupo de directores, ¿y qué pasaba? Me decía, mire, antes teníamos una inspectoría general que tenía atribuciones, y el inspector, digamos, los niños se enviaban a la inspectoría y el inspector se relacionaba con los padres y apoderados y buscaban las soluciones prácticas al problema concreto que cada un alumno tenía. También tengamos el proceso, el tema, perdón, de los niños con problemas, y especialmente el autismo. Eso, mire, es imposible que puedan tener el mismo trato, la misma educación, porque no tienen las mismas capacidades y competencias para seguir, digamos, al resto de los alumnos. Me tocó ver en un establecimiento, la escuela, digamos, del sector norte de la ciudad, un grupo de niños en los techos, en los árboles, jugando solo, digamos. ¿Por qué razón? Porque los profesores los echaban de la sala, porque no podían hacer las clases con esos niños en la sala. Y esos niños requieren un tratamiento especial que no se lo hemos dado. ¿Y por qué no se lo hemos dado?